Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea. Este podcast trata sobre el pasado reciente y a veces no tan reciente de la humanidad. En el penúltimo episodio de esta quinta temporada vamos a platicar sobre la última gran batalla del teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto del final de este conflicto en Europa. Y como no podía ser de otra manera, hablaremos acerca de la batalla de Berlín sucedida en la primavera de 1945. Advertencia: el contenido que estás a punto de escuchar contiene descripciones de eventos de suicidio y autolesiones que puede resultar perturbador para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Sin mayor preámbulo, hablemos de historia. Y vamos a comenzar retomando el hilo del anterior episodio del podcast, en el que tras la batalla del Vístula Oder, las tropas soviéticas se adentraron por fin en territorio alemán, pero también que tras las ofensivas de enero de 1945, las tropas alemanas finalmente se retiraron de Bélgica y de los Países Bajos. Hay que recordar, además, que en la Primera Guerra Mundial Alemania no vio la destrucción de su territorio y capituló justo antes de que pudiera ver de manera directa los horrores de la guerra. Pero en esta ocasión las cosas serían muy diferentes. Ya desde el Año Nuevo de 1945 las cosas se habían ensombrecido para la población de Berlín, que había visto reducirse a escombros su ciudad como consecuencia de los bombardeos que se habían lanzado de manera coordinada por la Real Fuerza Aérea Británica y por la Fuerza Aérea Estadounidense. Los berlineses tenían muy poco que celebrar ese año nuevo y la perspectiva de la victoria final parecía cada vez más lejana. Anthony Beevor refiere que Hitler ya había caído en la cuenta de que la guerra estaba perdida desde hacía tiempo, pero en el fondo se negaba todavía a actuar en consecuencia por la profunda convicción de evitar un escenario como el de noviembre de 1918. Si bien podemos decir que la guerra estaba ya definida a favor del bando aliado, la gran interrogante que ya planteábamos en el capítulo pasado era ¿cuándo se ganaría la guerra? Pero además la otra gran interrogante era ¿cuál de las potencias llegaría primero a la capital del Tercer Reich? Era bien sabido que Churchill quería que las fuerzas británicas fueran las que tomaran Berlín, y había centrado sus esfuerzos en lograrlo. Stalin tampoco había disimulado sus intenciones de que fuera el Ejército Rojo el que tomara Berlín. Ya por entonces se podía proyectar con certeza que el país con mayores pérdidas humanas de la guerra sería la Unión Soviética. Para que podamos dimensionarlo, se estima que fueron 22 millones de soviéticos los que murieron en esa guerra, casi la tercera parte del total de muertes que costó la Segunda Guerra Mundial en su conjunto. Churchill, Stalin y Roosevelt sostuvieron una conferencia en Yalta a principios de febrero de 1945. Esta conferencia definió muchos de los puntos de lo que ocurriría con Alemania en los meses y años venideros. La idea principal era lograr la rendición incondicional de Alemania, pero también la partición de su territorio en 4 sectores. Esto es, que a diferencia del final de la Primera Guerra Mundial, el gobierno que tendría Alemania no sería propio, sino que por un tiempo serían las potencias las que gobernarían en el territorio alemán. Otra de las ideas era que la rendición de Alemania se lograría antes que la de Japón, por lo que la Unión Soviética se obligaba a entrar en hostilidades con el Imperio del Sol naciente dentro de los 3 meses siguientes a la rendición de Alemania. La conferencia de Yalta finalizó en medio de ríspidas discusiones sobre lo que ocurriría con Europa en los meses venideros,
y la incertidumbre sobre cuál de las potencias habría de llegar a Berlín en primer lugar. Aquello se había convertido ya en una competencia entre aliados. En ese contexto, solo había dos ríos que protegían a Alemania de la invasión aliada: el Rin en el oeste y el Oder en el este. Como hemos visto, para finales de 1944 e inicios de 1945, los soviéticos finalmente pudieron colocar cabezas de puente en el Oder. Los británicos, estadounidenses y franceses, a los que me referiré en conjunto como los aliados occidentales, habían iniciado los preparativos para una serie de operaciones que lograran cruzar el Rin. Lo lograron a pesar de una férrea defensa alemana a finales de febrero e inicios de marzo de 1945. Stalin temía, por entonces, que los aliados occidentales pactaran con Hitler para que éste les diera paso franco a Berlín, y con ello, pues los aliados occidentales pudieran desconocer los acuerdos de Yalta en detrimento de la Unión Soviética. La realidad es que Hitler no solo no había vislumbrado esa posibilidad, sino que sabía bien que incluso los aliados occidentales no le darían otro destino que no fuera la muerte y la humillación pública, destino que tendría Benito Mussolini. Además, que Hitler no pretendía tener negociación alguna con ninguno de sus adversarios. Aunque en el fondo sabía que la guerra estaba perdida, su manera de pensar no le permitía la idea de aceptar la derrota. Nos hundiremos, pero nos llevaremos un mundo con nosotros, declararía Hitler en abril de 1945. Como parte de los preparativos, Stalin había relevado a Konstantin Rokossovski, comandante del primer frente bielorruso, por Georgi Zhukov, quien, como ya vimos en episodios anteriores, fue el encargado de la defensa de Moscú en 1941 y la de Stalingrado en 1943. Zhukov estaba en alta estima de Stalin y además había nacido en territorio ruso. En el fondo, Stalin estaba decidido a que la toma de Berlín tendría que estar encabezada por un ruso. Durante marzo de 1945, Zhukov viajó en varias ocasiones hasta la Dacha en Moscú, desde donde se tomaban las decisiones militares para el frente. Durante largas horas de trabajo, trabajó él para afinar los detalles del asalto a Berlín que tendría que producirse en abril. Los bombardeos de los aliados occidentales habían ya allanado el camino porque la ciudad estaba bastante dañada ya para esos primeros días de la primavera de 1945. Pero, como he dicho, el gran temor de Stalin era que Hitler pactara con los aliados y le permitiera específicamente a Inglaterra llegar primero a Berlín. De alguna manera, Stalin logró manejar la situación para hacerle creer a los aliados occidentales que el ataque que tenía planificado lo sería para la segunda quincena de mayo, cuando en realidad se planificó para abril. En Berlín la situación era desesperada. La esperanza del triunfo final se desvanecía lenta e inexorablemente entre la población civil que, sin embargo, tuvo un breve rayo de esperanza, he de decir falsa esperanza, cuando el 12 de abril falleció Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Roosevelt padecía poliomielitis y había visto menguar su salud en las últimas décadas debido a esta enfermedad. La noticia de la muerte de Roosevelt cundió en Berlín, pero ello no cambiaba en nada el panorama que se avecinaba. El ejército rojo estaba cada vez más cerca y por el lado occidental los aliados avanzaban también con paso firme. Para la segunda semana de abril,
El Reich se reducía a Berlín, Brandeburgo, Sajonia, una parte importante de Checoslovaquia, incluida Praga, y poca cosa más. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte y dar me gusta al video o dejar algún comentario y compartir el contenido, créeme que nos ayuda bastante. Con el terreno preparado y con los aliados occidentales ya del lado oriental del Rin, el Ejército Rojo se decidió a iniciar el ataque sobre la capital del Reich el 16 de abril de 1945. La primera fase de la operación fue una ofensiva sobre las colinas de Seelow, la última línea geográfica de defensa alemana. Entre el 16 y el 18 de aquel abril, las tropas de Zhukov asaltaron las colinas, de las que pocas tropas alemanas se tuvieron que retirar para servir ya en la última defensa de Berlín. Para ese punto, lo que quedaba de las Wehrmacht eran muy pocos efectivos. En realidad, el Reich tuvo que echar mano de los niños, no habría otra manera de llamarlos, de las juventudes hitlerianas que habían sido adoctrinados durante los años precedentes para defender hasta la muerte al régimen nacionalsocialista. Los adultos mayores también defendían Berlín. Los bombardeos eran constantes y reiterados, a tal punto que los berlineses pasaban más tiempo en los refugios antiaéreos que en sus propias casas. El 20 de abril de 1945 fue el cumpleaños número 56 de Adolf Hitler. Ese día la artillería soviética alcanzó Berlín. Las usuales fiestas y celebraciones que el Reich le ofrecía a su Führer brillaron por su ausencia ese viernes. Sin embargo, no faltó la visita de los altos mandos. Himmler, Goering, fueron solo algunos de los que se dieron cita para el que sería el último cumpleaños de Adolf Hitler. Ese día 20, Hitler ordenó el retiro de todas las oficinas administrativas del Reich en Berlín. Oficialmente, Berlín era ahora la primera línea del frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Estaba ya en marcha la Operación Clausewitz, cuyos lineamientos dejaban en claro que la capital del Reich debía ser defendida hasta el último hombre y hasta la última bala. Un sargento soviético en la cima de las colinas de Seelow narra esto el sábado 21 de aquel abril. Ante nosotros se extendía una enorme ciudad. Una sensación de alegría y exultación nos invadió. Aquella era la última posición enemiga y la hora de la venganza había llegado al fin. Ni siquiera nos dimos cuenta de un coche que se detenía a nuestro lado. De él bajó nuestro comandante, dio una orden a nuestro oficial en jefe: Blanco, los nazis en Berlín, abran fuego. La batería comenzó a disparar proyectiles sobre los que habíamos escrito: por Stalingrado, por Ucrania, por los huérfanos y las viudas, por las lágrimas derramadas por nuestras madres. Hitler ordenó ese día que Felix Steiner iniciara un ataque sobre el flanco norte de las colinas. En teoría, este ataque debía coincidir con el del 9º Ejército en el sur, lo que lograría repeler el ataque soviético en una especie de ataque de pinza. Steiner, por supuesto, no tenía ya tropas ni material suficiente para hacer efectivo ese ataque. Para ese punto, Hitler movía divisiones que ya no existían. Durante toda la mañana del domingo 22 de abril, Hitler estuvo impaciente sobre el destino del ataque de Steiner. Su estado de salud se había deteriorado bastante en los meses previos y parecía tener al menos 10 años más de los que realmente tenía. Al mediodía, Hitler se enteró de que el ataque de Steiner no había podido tener lugar. Fue entonces que sufrió un colapso nervioso y gritó furibundo a sus oficiales que las SS habían traicionado al ejército.
Por primera vez declaró de manera pública que la guerra estaba perdida y que se quedaría en Berlín hasta el último momento. El lunes 23 se anunció en la radio que los nazis controlaban en Praga la decisión de Hitler de quedarse en Berlín, lo que daba un significado europeo a la batalla que estaba librándose, un contenido ideológico propio de la propaganda de Goebbels, pero que no se correspondía con la realidad. Para el berlinés de a pie, la ideología no tenía ya ningún sentido. El único sentido era sobrevivir. En los últimos meses, el saludo fascista se había reemplazado por un simple sobrevive. A partir de este momento, la lucha por Berlín se daría calle por calle, edificio por edificio, casa por casa, tal como había sucedido en Stalingrado, más de un año antes. Y gracias a la experiencia vivida en esa ciudad, los soldados soviéticos supieron implementar tácticas para que el avance fuera cada vez más efectivo. A partir del 24 de abril, la defensa de Berlín era inútil. Quienes la defendían solo podían ya retrasar lo inevitable. El racionamiento había llegado a niveles extremos y la falta de agua hizo estragos en las costumbres de limpieza alemanas, pero también la propaganda estaba haciendo estragos cuando los jóvenes emprendieron actos de carnalidad desenfrenada ante la inminencia de la derrota frente al ejército rojo y la idea, no del todo errada, de que los soldados soviéticos intentarían violar a cualquier mujer que tuvieran enfrente. De hecho, tanto los civiles como los militares sabían bien que la venganza era uno de los motivos más fervientemente tenían a los miembros del ejército rojo en esa cruzada por terminar la guerra. Los días de esa semana transcurrieron lentamente mientras las juventudes hitlerianas y uno que otro fanático del nacionalsocialismo defendían férreamente y sin sentido una ciudad que ahora se había convertido en el centro del conflicto europeo. Goering había enviado un mensaje a Hitler a manera de ultimátum, en el que pretendía asumir el mando del Reich acorde con un decreto de junio de 1941. Esto tras conocerse la decisión del Führer de permanecer en Berlín. Hitler no solo escribió de regreso a Goering, sino que lo relevó de todos sus cargos. Poco después, Hitler se enteró de las negociaciones que Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, estaba teniendo con los aliados occidentales. Las predicciones de Stalin comenzaban a hacerse realidad, pero no con Hitler como autor, sino con los altos mandos que buscaban entablar negociaciones de paz con los británicos y con los estadounidenses. Himmler había sido uno de los más leales defensores del Tercer Reich y su traición fue un golpe durísimo para la ya decaída moral de Hitler, quien había tenido un rumbo más errático, si es acaso eso posible, después del colapso nervioso que sufrió el domingo 22. La destitución de Goering y de Himmler dejaba el camino libre a Joseph Goebbels, ministro de propaganda, para convertirse en el sucesor de Hitler. El 30 de abril de 1945, 10 días después de su cumpleaños número 56, Adolf Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun, luego tuvo una escueta recepción con altos mandos y sus secretarias, dictó su testamento político y personal, para después retirarse a sus aposentos donde se suicidó con su esposa. El testamento le fue dictado a Traud Junge, la secretaria de Hitler, que cuenta que el Führer leía notas mientras lo dictaba. Casi con toda seguridad esas notas fueron elaboradas por Joseph Goebbels. En este testamento se designaba a Goebbels como el nuevo canciller y a Karl Dönitz como el presidente del Reich. Respecto al suicidio, los relatos son discrepantes,
respecto al método empleado, pero se sabe que Hitler había encargado cápsulas de cianuro para todo su personal, al que le había otorgado estas cápsulas como una especie de condecoración final. Pero, además, Hitler había manifestado que se pegaría un tiro en la cabeza, lo que coincidía con sus intenciones de la forma en la que pretendía suicidarse. Hoy sabemos que, casi con toda certeza, fue un disparo en la cabeza el que terminó con la vida de Adolf Hitler el 30 de abril de 1945, en tanto que una cápsula de cianuro fue la que cegó la vida de Eva Braun, lo que ocurrió aproximadamente a las 13:30 horas, hora local, de aquel 30 de abril. Unas horas antes, las tropas del Ejército Rojo habían emprendido ya el asalto del edificio del Reichstag y se hallaban ya en la famosa Puerta de Brandeburgo y en la Plaza de París, que se encuentra a escasos metros de la entrada del búnker. El asalto sobre el Reichstag se completaría durante el 1 de mayo. Los restos del matrimonio Hitler fueron incinerados afuera del búnker de la Cancillería. Otto Wunsch, el asistente personal del Führer, fue el encargado de anunciar a los generales la muerte del dictador y de incinerar su cadáver. Los testimonios dan cuenta de que durante la incineración cayeron varias bombas de artillería en la entrada del edificio de la Cancillería. El testamento político de Hitler ordenaba que Joseph Goebbels quedara como su sucesor, pero Goebbels se suicidó junto con su esposa el 1 de mayo en una escena que es terrorífica de contar, porque Magda Goebbels había sido una de las más acérrimas defensoras de Hitler y de hecho se le consideraba, y es considerada por algunos historiadores, como la primera dama no oficial del Reich. Había procreado con Joseph una familia modelo de 6 vástagos, 5 niñas y un varón. Magda tenía tal fanatismo por Hitler que al tener confirmación de que éste efectivamente se había suicidado, asesinó a sus hijos con una cápsula de cianuro previamente preparada y después de haberles dado somníferos, para después suicidarse ella junto con su esposo a las afueras de la Cancillería. El suicidio del matrimonio Goebbels fue solo uno de los miles que se sucedieron entonces. La última orden del Führer era que los soldados tenían prohibido rendirse. Debían utilizar todo el parque que tuvieran para atacar al enemigo y, con la última bala, suicidarse. Los suicidios colectivos fueron el pan de todos los días durante aquella primavera, finales de abril e inicios de mayo de 1945. Casos notables como el del doctor Ernst Robert Grawitz, quien se suicidó usando un par de granadas mientras cenaba con su familia el 24 de abril de 1945. Toda su familia murió en ese acto. Grawitz había sido responsable directo del programa Action T4, en el que se mataba a enfermos mentales y personas con discapacidad con la finalidad de exterminarlos. Un caso muy triste fue el de los suicidios masivos en Demmin, una localidad a las afueras de Berlín, de la que las Wehrmacht se retiraron volando los puentes de acceso y el pueblo quedó inaccesible. La población civil, desesperada ante la inminente llegada del Ejército Rojo, empleó diversos métodos como el ahogamiento, el estrangulamiento, el corte de venas, disparos con arma de fuego, etc. En varios casos los intentos tuvieron éxito, pero en otros no. Solo en Demmin se estima que la cifra de personas que se suicidaron fue entre 700 y 1.200 personas. Berlín se convirtió en una nueva ciudad de los muertos durante aquellas semanas. No era poco frecuente encontrarse un edificio en ruinas, con el mobiliario dentro porque los saqueos estaban penados con la muerte, oficinas perfectamente equipadas, con cadáveres dentro,
como si estuvieran durmiendo, con evidentes signos de suicidio. Ya desde la noche del 30 de abril y la madrugada del 1 de mayo, el general Krebs informó a Chuikov del suicidio de Hitler. Chuikov a su vez lo informó a Zhukov, quien a su vez lo informó telefónicamente a Stalin, quien dio órdenes explícitas de no aceptar menos que una rendición incondicional. Krebs se comportó como todo un diplomático ante Chuikov y lo instó a reconocer el gobierno de Dönitz para lograr la rendición incondicional. Por toda respuesta, telefónicamente Zhukov instruyó a dar un ultimátum. Si no se aceptaba una rendición incondicional, bombardearía Berlín hasta que no quedaran más que las ruinas. La batalla se prolongaría durante varios días más. El 2 de mayo se tomaría la icónica fotografía en la que soldados soviéticos están izando una bandera en el Reichstag. Esta fotografía es, sin embargo, un montaje creado con fines propagandísticos. Está retocada para agregar dramatismo. El fondo, el humo en el fondo es clara muestra de ello. Y también para dar una imagen del soldado del Ejército Rojo, ya que se eliminó uno de los relojes que traía el soldado fotografiado para que no pareciera que había actos de rapiña. Y es que los actos de saqueo y de abusos sexuales estuvieron a la orden del día durante la batalla. Los soldados soviéticos de alguna manera deseaban regresar a los alemanes todos los males sufridos durante la invasión a la Unión Soviética en 1941 y las batallas que le siguieron. Para entonces, sin embargo, el Ejército Rojo también había comenzado a repartir alimentos entre la población civil de Berlín que no había opuesto resistencia. Comenzaba así una cierta lucha por ganarse, de cierta manera, el apoyo de los civiles. Para principios de aquel mayo, la capital del Tercer Reich cayó indefectiblemente en manos de los soviéticos y quedó completamente destruida. Las fotografías dan cuenta de la destrucción de la que Berlín fue objeto. El búnker de la Cancillería se vació tras los suicidios de Hitler y Goebbels. Krebs y Burdock se suicidaron dentro del búnker, pero otros más se las ingeniaron para salir de allí y dirigirse hacia el oeste, en el vano intento de rendirse a los estadounidenses y a los británicos antes que a los soviéticos. El 2 de mayo, el general Helmut Widling, encargado de la defensa de Berlín, se rindió a Chuikov. A pesar de esta rendición, muchos soldados, en su mayoría niños, seguían férreamente con la idea de defender Berlín, lo que prolongaría la batalla por 6 días más. No solo esto, en las inmediaciones de la Cancillería se hacía la búsqueda del cadáver de Hitler, que fue encontrado finalmente el 7 de mayo de 1945 y sus restos fueron reconocidos por sus registros dentales. Ese mismo día, 7 de mayo de 1945, el general Jodl firmó en representación del gobierno de Dönitz la rendición incondicional en el cuartel general de Eisenhower. Stalin encolerizó al conocer la noticia, ya que, en su perspectiva, la rendición se tenía que haber firmado en Berlín al Ejército Rojo. Ni las Wehrmacht que quedaban en Praga ni el Ejército Rojo aceptaron en ese momento el alto al fuego. Debido a esto, un segundo documento de rendición incondicional se firmó el 8 de mayo en Berlín. Hasta allá volaron Eisenhower, Zhukov y Keitel. La hora para el cese de hostilidades se fijó para las 23:01 de aquel 8 de mayo, hora local. En la Unión Soviética pasaban de las 0 horas del 9 de mayo, por lo que la celebración se hizo ese día. La Segunda Guerra Mundial había terminado finalmente en Europa. Las celebraciones no se hicieron esperar y los testimonios dan cuenta de que el mismo Zhukov tenía ambiente festivo durante esos días en Berlín.
Vamos ahora con los comentarios históricos e historiográficos. Berlín es el ejemplo perfecto de hasta qué punto puede llegar el fanatismo y la suspicacia. Por un lado, la tenacidad de los altos mandos alemanes de defender la ciudad a pesar de saber que la guerra estaba perdida. También la completa disociación que Hitler tenía de la realidad para inicios de 1945 y, finalmente, lo poco que importaban ya los civiles que quedaban en Berlín para el gobierno del Reich. Como en todo conflicto, la población que sufre más es la población civil, que no solo tuvo que sufrir del racionamiento, sino ahora de la destrucción de su ciudad y del hacinamiento y claustrofobia que solo los refugios antiaéreos pueden proporcionar. Del lado alemán, el relato de la batalla de Berlín está lleno de sufrimiento y derrota, pero también de un ferviente deseo de sobrevivir a la guerra, aun a pesar de las altas probabilidades de morir en los constantes bombardeos o en la línea de fuego. Del lado soviético, la suspicacia, el deseo de venganza y el afán por la gloria son los ejes rectores de este relato. Una de las interrogantes que a veces pueden llegar a surgir es por qué Stalin se empeñó tanto en que fuera el Ejército Rojo el que llegara a Berlín primero. ¿Fue una cuestión de ego? ¿Fue el férreo deseo de venganza? Sí, algo hay de eso, pero Anthony Beevor señala que hay otros motivos. Stalin sabía los avances que tenía el proyecto Manhattan. También sabía que sus reservas de uranio para poder hacer las investigaciones correspondientes eran prácticamente nulas y que quienes tenían avances significativos al respecto eran los nazis. En gran medida, a Stalin le interesaba no quedarse atrás en la carrera armamentística nuclear que se avecinaba. No solo esto, los soldados soviéticos deseaban venganza pura y sin adulterar. Las atrocidades nazis cometidas en territorio soviético eran difíciles de olvidar y la hora de ajustar cuentas había llegado. Las violaciones, las vejaciones y la destrucción no se hicieron esperar durante los ataques. La batalla de Berlín significó un terrible derramamiento de sangre con la finalidad de terminar con una guerra que hacía mucho se había definido ya a favor del bando aliado y que dejaba costos altísimos a los beligerantes. Solo en Berlín se reportan 100.000 militares alemanes muertos. La cifra de civiles fácilmente puede superar la de los militares, frente a 75.000 soldados soviéticos muertos. En términos históricos, el relato de la batalla de Berlín es poco menos que desgarrador. Desgarrador porque no había manera de defender la ciudad. Desgarrador porque al Reich no le importó su población civil y por el fanatismo de defender Berlín a toda costa. Desgarrador por las heridas que infligió a los berlineses, pero también a los soldados soviéticos que al final de la batalla padecieron gravemente de la culpa del sobreviviente. En términos historiográficos, la batalla de Berlín reviste un halo fascinante. Hay varias obras, entre las que se cuenta la de Anthony Beevor, Berlín, la caída, 1945, que relata a detalle desde la operación del Vístula Oder hasta el fin de la batalla de Berlín. Hay, por otra parte, testimonios de soldados alemanes que fueron capturados y enjuiciados en los meses posteriores. Ya habré de dedicar un episodio futuro sobre los juicios de Nuremberg, pero varios de los implicados en estos juicios escribieron posteriormente sobre sus experiencias en la guerra, entre ellos Albert Speer. Sobre los últimos días de Hitler encontramos relatos como el de Joachim Fest, un periodista alemán que recabó testimonios para escribir El hundimiento, Hitler y el final del Tercer Reich. También está Hasta la última hora, una secretaria de Hitler cuenta su vida, de Traud Junge, en colaboración con Melissa Müller. En estos dos testimonios se basó la película La Caída, conocida también como El hundimiento, estrenada en 2004, que proporciona un relato históricamente muy exacto
acerca de esos últimos días en Berlín. Historiográficamente no es fácil negar, ni siquiera para las visiones más occidentales de la guerra, que la batalla de Berlín supuso el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y tampoco es fácil negar la participación tan importante que tuvo el Ejército Rojo en lograr la capitulación alemana. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Te invito a suscribirte al canal y dar me gusta al contenido. Créeme que nos ayuda bastante. Y también, si gustas hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra disponible acá en la descripción del episodio, también me puedes dejar algún comentario sobre qué te pareció este capítulo, si tienes alguna sugerencia para futuros episodios. Y puedes seguirme en todas mis redes sociales como @RaymanSF17. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía consultada por estricto orden alfabético del apellido del autor es Anthony Beevor, Berlín, La caída, 1945. Winston Churchill, La Segunda Guerra Mundial. Joachim Fest, El hundimiento, Hitler y el final del Tercer Reich. Williamson Murray y Alan Millett, La guerra que había que ganar.